Dios. Bueno, estaba escuchando al hermano Dairo cuando hablaba de que se está celebrando el 24, 25, un tiempo especial recordando el nacimiento del Señor Jesucristo. Pero hoy quiero hablarles de un acontecimiento bien especial que se va a celebrar dentro de 10 años. Y es un acontecimiento que todos los concilios pentecostales del mundo están trabajando para esto. Y es que en el año 2033 se está conmemorando 2000 años de la resurrección, de la ascensión y el advenimiento del Espíritu Santo a la iglesia. Amén. Entonces, yo quiero hablarles un poquito acerca de esto y lo que demanda el Señor en cada uno de nosotros. Antes de comenzar, cierra tus ojos allí donde estás y dile: Señor, te doy gracias. En este momento, Señor, nos colocamos delante de ti. Como dice Marcos Witt, háblanos, Señor. Háblanos, Señor, en este momento, Señor, y tú eres el más indicado para hablar, Señor, porque tú eres el más interesado que lo que cada uno de nosotros estamos, de que tu iglesia, Señor, se extienda. Padre, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, dirige este momento, acompáñanos en este momento y que tu palabra sea insertada en nuestros corazones. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. El tema que quiero compartirles en el día de hoy lo he titulado Levántate y ve. ¿Cómo es? Dile a la persona que está a tu lado: levántate y ve. No, levántate y ve. No, levántate y ve. Amén. Gloria a Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias. Si trajiste Biblia, si no, abre el celular, la tablet, lo que tengas a la mano. En el libro de Jonás, en el capítulo 1, y vamos a leer los tres primeros versículos. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo. ¿Qué le dijo? Dilo en voz alta. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. ¿Sabe? Este pasaje narra la importancia que como hijos de Dios nosotros tenemos al hacerle caso al mensaje que Dios nos ha dejado. En Mateo 28:20 la palabra de Dios dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Sabe? Aquí no me está hablando de hacer cristianos, sino hacer discípulos. La palabra cristiano es seguidor de Cristo, un Cristo pequeño, o el que cree en Cristo. Pero si vamos al caso, hasta el mismo diablo cree en Cristo. Pero discípulo ya tiene otra connotación. El discípulo es aquel que sigue la enseñanza de su maestro
se capacita y también se vuelve hacedor de discípulos. Durante 3 años largos el Señor preparó a 12 para que esos 12, llegado el tiempo, se multiplicaran, y hasta el día de hoy, después de 2022 años, se ha multiplicado en todo el mundo, y nosotros somos parte de la obra de aquellos 12 que se multiplicaron. Hoy el Señor me está diciendo algo interesante. Si vamos a hablar un poco de historia, vamos a hablar de Nínive, donde el Señor envía a Jonás a predicar el evangelio. Y si miramos Nínive puede calcarse fácilmente en todo lo que nosotros estamos viendo, oyendo y viendo en estos momentos, en los días actuales. Nínive era la capital del naciente imperio asirio. Y aunque Jonás no habla mucho de Nínive, sí tenemos a un profeta, el profeta Nahum, que narra de una manera bien detallada todo lo que era Nínive en esos momentos. Nahum señala a Nínive como una ciudad sanguinaria y cruel, que mata a todos los enviados del Señor, que era tan cruel con sus enemigos que al derrotarlos los empalaba y los dejaba que sus cadáveres se pudrieran allí, para que a cualquiera que los viera sintiera la fuerza del imperio asirio. En fin, cualquier cantidad de cosas. Si nosotros vemos las noticias de hoy en día y toda la parte cómo el hombre ha perdido la sensibilidad por la vida, nosotros podemos ver, estamos en tiempos de Nínive también. A ese Nínive actual Dios nos está enviando. A ese Nínive Dios nos invita a que compartamos de su palabra. Y saben, cuando Dios le da una palabra a Jonás, como les dije, Dios les dice: levántate y ve. Esas son 2 palabras de acción. Y esas son las palabras que nosotros debemos ejecutar en estos momentos. ¿Dónde estaba Nínive cuando Dios le manda el mensaje a Jonás? Nínive quedaba como a 800 kilómetros de donde vivía Jonás. Te pregunto, ¿dónde está tu Nínive? De pronto la Nínive tuya puede estar más cerca de lo que tú te imaginas. Nínive tuya puede estar en tu misma casa, en tu vecindario, en tu trabajo, en la universidad, donde tú te reúnes. Allí está tu Nínive. Y Dios nos está mandando: levántate y ve a ese Nínive a anunciarles que la maldad ha subido delante del corazón de Dios y que viene un juicio. Porque quiero decirles que hace unos días, ¿verdad?, estaba yo orando. Y hay algo que les voy a decir: la venida del Señor está cerca. ¿Sabe cómo me convertí yo al Señor? Me convertí al Señor por algo, porque como 3, 4 años seguidos yo casi a diario soñaba que el diablo me perseguía. Y cuando llegaba a un punto yo corriendo y el diablo detrás de mí, yo llegaba a un precipicio y ya no podía seguir corriendo. Cuando veía al diablo que se abalanzaba así como un león sobre la presa, ahí me despertaba. Casi a diario soñaba lo mismo. ¿Sabe cuándo no soñaba de eso? Cuando estaba borracho y dormía borracho. Por eso yo vivía de borrachera en borrachera. Hasta que un día un amigo mío llegó y con un mensaje cargado de amor me mostró al Señor Jesucristo, y allí lo recibí. ¿Y sabe cuál fue ese mensaje cargado de amor? Me dijo, me tocó el hombro y me dijo:
salva. Si sigues así como vas y te mueres, te vas para el infierno. Así de sencillo, cargado de amor. Y como yo le tenía pánico al diablo por esas correteadas diarias, yo dije, no, yo no quiero ir al infierno. Entonces recibe al Señor Jesucristo. Y ese día recibí al Señor Jesucristo. Un amigo que es amigo de varios aquí, lleva años en el Evangelio y es el doctor Marcos Mendoza. ¿Sabe? Hoy necesitamos compartir la palabra del Señor. Pero te voy a decir algo. ¿Cuál fue la actitud que asumió Jonás? Miren la actitud que asumió Jonás. En primer lugar, Jonás renuncia al llamado divino. ¿Qué dice el versículo 3? Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Dios a Tarsis. Descendió a Jope, halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. En la antigüedad, la gente creía que los dioses de sus pueblos eran dioses territoriales. Dioses que después de salir del territorio ya no tenían influencia alguna. Pero ¿sabe? Jonás no creía esto. Jonás creía en un Dios que abarca la tierra y los confines del universo. El mismo salmista dice: ¿a dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde me escaparé yo de ti, Señor? Si voy a lo más alto, allí tú estás. Si voy a lo profundo del mar, allí tú estás. Tú estás en todas partes. Jonás sabía esto. Jonás sabía esto. Pero ¿sabe? Jonás lo que quería hacer era renunciar a la comisión asignada. Muchos de nosotros hoy estamos renunciando a esa comisión. Nos da cosa decirle a alguien, así sea de nuestra familia, que Cristo es amor, que Cristo es vivo y que Cristo quiere morar en sus corazones. Nos da cosa compartir a Cristo, a ese Cristo vivo. Jonás intentó huir de la presencia del Señor. ¿Y cuáles fueron las causas de su renuncia? Bueno, las causas de su renuncia fueron que la renuncia llevó hacia abajo a Jonás. Llevó hacia abajo a Jonás. Y sabe, a veces por callarnos nosotros lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas, también descendemos. Dice la Biblia que Jonás, de donde vivía, descendió a Jope. Bajó. En Jope se montó en una nave. Y dice la Biblia que en la nave se metió en el fondo de la nave, descendió al fondo de la nave, ahí al fondo de la embarcación. Y después de eso, dice que en medio de la tormenta se tiró al agua y un pez se lo devoró y lo metió en las profundidades del mar. Fue un descenso gradual lo que tuvo Jonás. ¿Sabe? Si nosotros renunciamos a ese levanta y ve que el Señor nos ha dado, lentamente vamos a descender en nuestra relación con Dios. Porque Él dice: por tanto, id y predicad el evangelio a toda criatura. Mira, Él renunció y se fue hacia abajo. Luego Él renunció y asumió una actitud equivocada hacia lo que es la voluntad de Dios. Él pensaba que cuando Dios le dijo: levántate y ve, él estaba en la autoridad, en el poder, en la capacidad de decidir si lo hacía o no lo hacía.
Pero ¿sabe qué? Nosotros nunca podremos contradecir la voluntad de Dios o el propósito que Dios tiene fijado para nuestras vidas. Amén. ¿Sabe? El mismo Pablo, hablando acerca de esto, dice: ay de mí si yo no hago lo que Dios quiere que yo haga. Nosotros no podemos esquivar o ignorar la voluntad de Dios para nuestras vidas. ¿Sabe cuál es el propósito? El propósito de Dios para nuestras vidas. Léase Hechos 1:8 y dice: cuando venga el Espíritu Santo, me seréis ¿qué? Testigos. Serán ustedes los que van a dar testimonio de mí. Y ahí no dice en Hechos 1:8, no dice si ustedes quieren, o como la excusa de siempre, si les queda tiempo, o si están de buen genio. No, ahí dice: el propósito de Dios es que vamos a ser testigos de que Cristo sana, salva y viene otra vez. Tenemos que ser testigos de esto. ¿Sabe? También yo creo que Jonás se equivocó cuando asumió que el testimonio yo lo puedo compartir con aquel que a mí me dé la gana. O sea, yo puedo decir: este sí, este no, este sí, este no, este sí, este no. No. Dice la Biblia que a toda criatura. Él de pronto pensó: los ninivitas, ciudad sanguinaria, ciudad cruel, ciudad llena de mentiras. Yo no voy allá, porque si voy a quedar como cualquiera de los que están en la entrada de la ciudad, empalados allí en las entradas de la ciudad. Él pensó en eso. Pero ¿sabe qué? El Señor es diferente. ¿Qué dice Juan 3:16? Que de tal manera amó Dios ¿a quién? A los judíos. Usted no es judío. Dice: amó Dios ¿a quién? Al mundo. Y cuando habla de mundo, me habla a mí de toda la población de los 8,000 millones de habitantes que hoy están en el planeta Tierra. A esos, a los que lo antecedieron y los que vienen, Dios los ama. Para Él, dice la Escritura, que no hay acepción de personas. Pablo dijo: ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni escita, ya no hay blanco ni negro, ahora todos somos uno en Cristo Jesús. Jonás dijo: bueno, yo soy selectivo, allá no voy. A veces nosotros, para compartir el evangelio, somos bastante selectivos. ¿Sabe? Un día, estando en la ciudad de allá, en Bucaramanga, la ciudad de los parques, que bueno, no sé, ¿hay algún bumangués aquí? Uno. Bueno, iba yo por un parque, ¿ves? Y vi a un señor de la calle leyendo un Nuevo Testamento de los Gedeones. En una banquita estaba el señor ahí leyendo. Y me le acerqué y le dije, como le dijo Felipe al etíope: ¿entiendes lo que lees? Y el viejo me ha dado una clase de teología que yo quedé wow, desconchinflado. ¿Sabe? A veces el Señor lo sorprende a uno. Dios obra de la manera en que usted no entiende, pero siempre bajo un propósito eterno.
A veces tenemos a una vecina, ¿verdad? O un vecino que es la caspa, es el vecino que no nos aguantamos, que no nos soportamos. A ese no le vamos a compartir el evangelio, que se queme en el infierno. Precisamente a ese te llamó el Señor. Para ese es la palabra. Amén. Jonás decía: esta gente es mi enemiga, ¿yo por qué voy a ir allá? Ajá, ¿y a beneficio de qué lo vas a perdonar? Tantas maldades que han hecho. No, Señor, me voy. Pero ¿sabe qué? Después de todo eso y todo lo que le pasó, ¿verdad? Vamos a resumir un poquito la historia de Jonás. Llegó al barco y cuando estaba en el barco sucedió algo allí. Y es que se levantó tremenda tormenta en el barco y todos los que estaban allí, tripulantes de la embarcación y pasajeros, estaban angustiados pensando que la nave se iba a ir a pique. Echaron suertes. ¿Y a quién le cayó la suerte de Salao? A Jonás. Entonces Jonás dijo: oh, soy yo el culpable de todo esto, échenme al agua. Pero ¿sabe? Así tú te escondas, así trates de ignorar, así te metas debajo de una sábana, cierres la puerta, allí Dios está. La Biblia dice claramente: Jehová cumplirá su propósito en mí. Haga lo que haga, esté donde esté, me esconda donde me esconda. Amén. Y se lo tragó un pez, como dice la escuela dominical de los niños. Y llegó un pez y ¡pum!, se lo comió. Entonces, por un momento, piensa en ese Jonás dentro de ese pez. Dicen que era una ballena, pero la Biblia no me menciona ballena, un gran pez. Imagínense ustedes qué días estuve viendo a uno de los peces más grandes que hay en el mundo, que es el tiburón no sé qué. Bueno, ese no come así, sino que abre la boca y como tiene tremenda boca, absorbe todo lo que viene y por las agallas va botando el agua y queda adentro todo lo que está comiendo. Yo me imagino que fue un pez de eso. Pero ¿cómo podía estar Jonás aquí en el vientre de ese pez? Imagínense el aroma de ese lugar. Quienes estaban ahí peleando con los sábalos, con los bocachicos y todo eso que estaban aquí metidos. Allí duró, ¿verdad? Pero es que es en esos lugares donde Dios trata con nuestras vidas. Es allí en la soledad, en medio de las circunstancias adversas, donde Dios nos dice: mi hijito, estás así porque no estás cumpliendo el propósito para el cual yo te he llamado. Y en medio de esa situación, en medio del vientre de ese gran pez, Jonás lanza una oración al Señor. Y en la oración dice así, mira lo que dice Jonás capítulo 2, versículos 7 al 10. Cuando mi alma desfallecía en mí, o sea, cuando él dijo: ya hasta aquí llegué, dice: me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Allí hago un paréntesis. Me detengo un poquito para resaltar algo. Querido hermano, no importa lo negativo que tú seas, no importa lo negativo que tú andes, lo escondido que estés y lo renuente a cumplir el propósito de Dios, siempre que tú cierras tus ojitos y clamas a Dios, ahí está Dios escuchándote. Ahí está Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios es un Dios de oportunidades. Y dice: mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Y empieza
a él a decir lo que él en ese momento describió de lo que él era. Dice: los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. Padre, ahí estaba el hombre diciendo: no, Señor, es mejor estar allá afuera que aquí adentro. Tranquilo, Dios, yo voy a hacer lo que tú me estás diciendo. Y dice: la salvación es de Jehová. Y después de esa oración, el Dios que es grande en misericordia, dice el versículo 10, mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Amado, el propósito de estos 10 años que aún faltan para que se conmemoren los 2000 años del advenimiento del Espíritu Santo a la tierra es que nosotros nos preocupemos por extender el reino de Dios. Y el reino de Dios, vuelvo y te repito, lo podemos extender en nuestro Nínive. No necesitas 800 kilómetros para caminar. Necesitas pasos para compartir la palabra del Señor. Nínive está en tu casa. Nínive está a tu alrededor. Nínive está allá en tu trabajo, en la universidad. Allí está tu Nínive. No renuncies como lo hizo Jonás. No esperes ese gran pez. Más bien desde ahora empieza a implorar, así como dijo Jonás: mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios y pagaré lo que prometí. ¿Sabe? Jonás entendió que en el gran pez él había perdido la presencia de Dios. Él reconoció o pesó lo que es estar lejos del Señor. Él admitió que se dejó llevar por las mentiras, aquellas que les mencioné al principio. Yo no puedo clasificar a las personas o escoger a quienes son y a quienes no los que debo compartir la palabra. Jonás entendió que cuando Dios dice algo, Dios lo cumple. Amén. Amén. Llueva, truene o relampaguee. ¿Sabe? Y Dios, allí que es grande en misericordia, le da una nueva oportunidad a Jonás. Lo vomita en tierra. Ahora, pregúntese usted algo. ¿Cómo estaría Jonás cuando el pez lo vomitó en tierra? Yo me pongo a pensar todo eso, ¿sabe? Yo me pongo a recrear la situación. Imagínense el olor que tenía Jonás. Un olor a pescado viejo, mojado de todos los ácidos internos del vientre de ese pez. Así estaba Jonás. Y así Dios lo envió nuevamente a Nínive. La situación de él era peor que cuando la primera vez que Dios le dijo. Pero miren ustedes algo. Dios, vuelvo y repito, es un Dios de nuevas oportunidades. Mire lo que dice el versículo 1 del capítulo 3, Jonás 3:1. Si está allí, bueno, Jonás, ese es el resultado de la obediencia para el que me maneja el videobin. Miren lo que dice Jonás 3:1. Levántate, ve a la gran ciudad de Nínive, anúnciales el mensaje que voy a darte. Y le dijo, ¿qué le dijo? ¿Qué le dijo? A ver. Segunda vez. Levántate y ve a la ciudad.
Él pensó que de pronto ya Dios se le había olvidado. No, Señor. Cree en el Señor Jesucristo, dice la promesa, y serás salvo. ¿Quiénes? Tú y toda tu casa. Pero sabe, yo no puedo declarar esa promesa lista en mi casa hasta que yo no haga la parte para el cumplimiento de esa promesa. Para que mi casa sea llena del Señor, yo que conozco de Dios, yo tengo que levantarme e ir a anunciar a mi casa que Cristo vive. Amén. Eso fue lo que Dios le dijo a Jonás en la segunda vez. A Dios no se le olvida nada, hermano. No pensemos que el tiempo, como dice el vallenato, cura las heridas. No. El tiempo a Dios no le hace olvidar lo que Él ha prometido y lo que Él exige de cada uno de nosotros. Levántate y ve. ¿Y qué le pasó? Dice el versículo número 5. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y aquí te digo algo. Cuando Dios te dice a ti, levántate y ve a tal lugar, es porque ya ese lugar ha sido afectado por Él. Es como los zapatos. Usted quiere los zapatos brillanticos, vaya y busque un betún, un telebetún a sus zapatos y luego coja el trapito rojo ese, ¿verdad? Y queda brillantico. Pues bien, el Espíritu Santo es el betún, pero se necesita ese trapito que soy yo. Cuando yo llego allí donde está la persona o las personas a las cuales Dios me ha dicho levántate y ve y anúnciale, es porque ya Dios previamente le ha pasado el betún del Espíritu Santo a esos corazones para que llegue yo con ese trapito y empiece, para que allí en ese corazón brille la luz de Cristo. ¿Sabe? Nínive era una ciudad más o menos en aquel entonces cerca de 1 millón de habitantes. Imagínate una ciudad de aquel entonces de 1 millón de habitantes. Era una mega ciudad para esos momentos. Y Jonás duró 3 días predicando. Ahora, Jonás no tenía lo que hoy podemos tener. Yo alquilo un carro, le pongo un bafle atrás y me siento el chofer, me siento yo. Aquí estoy yo predicándoles el evangelio. No. La Biblia dice que Jonás iba caminando todos los días, caminando por las calles y teniendo un mensaje cargado de amor. Y el mensaje que anunciaba Jonás era un mensaje de amor. Decía, pilas que dentro de 40 días Nínive será destruida. Eso era lo que predicaba Jonás. Y por las calles iba pregonando eso. Pero como ya Nínive había sido afectada en los corazones de cada ninivita por el poder de Dios, bajo la influencia del Espíritu Santo, dice la Escritura que desde el rey hasta el más bajo de los habitantes creyeron y se arrepintieron. Porque cuando tú vas guiado por la voluntad de Dios y bajo la unción del Espíritu Santo, milagros ocurren a tu alrededor, puertas se abren, el corazón duro es quebrantado, aquel que tiene un pensamiento torcido se endereza, porque ya Dios ha obrado. Por eso, queridos hermanos, necesitamos levantarnos e ir donde está la necesidad.
Amén. Amén. Mira, hace unos días atrás, hace unas semanitas, 10 días atrás más o menos, mi esposa y yo estuvimos en un grupo que estamos levantando en una población allá en Santander que se llama San Vicente de Chucurí, la tierra del cacao. Y allí estábamos con la líder que está allá y fuimos a un hogar, mejor dicho, usted vio la humildad, pues métale más humildad y ese es el hogar, bastante humilde. Y estábamos allí y me llevé una sorpresa enorme. Estábamos adorando al Rey y nunca vi una adoración más hermosa que la que se estaba viviendo en aquel lugar. Niñitos, 5, 7, 8 años, con sus ojitos cerrados, las manitas levantadas, orando a Dios, el más grandecito llorando, la señora allá con un bebé en las manos, cargado llorando. ¡Qué hermoso! Y yo le decía, Señor, gracias, porque a veces nosotros, Señor, nos colocamos un esquema y decimos que Dios solamente está en X o Y lugar, pero tú estás aquí metido, Señor, aún en las peores circunstancias. ¿Sabe? Allí también se está glorificando Dios. No importa dónde estés, es tiempo de levantarnos e ir. Ya no hay más chance, hermano. El mundo cada día se está corrompiendo más. Lo que viene para la educación de nuestros hijos pequeños cada día es terrible. Necesitamos nosotros compartir el evangelio, porque donde abunda la maldad, la gracia de Dios tiene que sobreabundar. Y la gracia de Dios no va a sobreabundar a menos que nosotros nos levantemos y vayamos al lugar donde está el pecado, donde está la corrupción, para decirles: tenemos un Dios que te ama, un Dios que está pendiente de ti, un Dios que quiere que tú te arrepientas. Los ninivitas se arrepintieron. ¿Y sabe por qué? Porque Jonás obró conforme a la voluntad de Dios. Dice la Biblia que él se levantó y fue conforme a la palabra del Señor. Él hizo, y lo que hizo, lo hizo decididamente. Él no actuó como el Chavo del Ocho. Ustedes recuerdan el Chavo del Ocho, ¿verdad? O el Chapulín Colorado, qué sé yo, alguno de esos dos muñequitos que de pronto iban a hacer algo. Sí, lo hago. Sí, lo hago. Y empezaba a dudar. No, Jonás actuó decididamente. Dice la escritura que comenzó a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba. La Biblia dice algo: hoy está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. Cada día que pasa es un día que se acorta en el calendario de los cielos para la venida del Señor Jesucristo. No sabemos cuándo. Jonás predicó con convicción: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Ya él no le importó que lo crucificaran, que lo empalaran, que lo mataran. No, ya él tenía un mensaje y ese mensaje tenía que anunciarlo. Y como dice Pablo: ay de mí si no lo hago. Ese debe ser el mismo comezón que tendremos nosotros. Ay de mí si no hago esto. Amén. Y cuando esos tres ingredientes se dan, el avivamiento no se deja esperar. Dice la escritura en Jonás 3:5: y los hombres de Nínive creyeron a Dios. Amén. ¿Sabe?
Estamos orando en la casa para que toda nuestra casa esté a los pies del Señor. ¿Cuántos están orando aquí por sus familias? Nuestras familias tienen que llegar a los pies de Cristo. Pero ¿sabe? Tú eres un Jonás que necesita afectar a ese Nínive. Dios ha prometido un avivamiento. ¿Sabe? Vuelvo y le repito, ¿qué días estaba hablando con el pastor Sergio acerca de esto? Y me decía, sí, pastor, aquí en Santidad Pentecostal estamos trabajando también por esto. Para el año 33 estamos haciendo lo mismo. Qué bueno que estamos trabajando al unísono bajo esa premisa. Pero ¿sabe? Todo eso se logra cuando nosotros ponemos nuestra parte. ¿Qué dice? ¿Qué le dijo Josué a un pueblo que no habían pasado 5 años y ya el pueblo estaba cogiendo las mañas y costumbres de los pueblos cananitas? Se levantó Josué, y yo me imagino que cuando él se levanta, detrás tiene a toda su casa que le respaldaba, y dijo: a mí no me importa si ustedes siguen tras esos dioses de los cananeos, pero de pronto hizo así y mostró a toda su familia: yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Sabe? Que esa sea la decisión que hemos tomado. Yo, poniendo yo el ejemplo, poniendo yo el testimonio y poniendo yo la palabra, mi casa servirá al Señor. Cuando esa decisión esté en nosotros, cuando nosotros actuemos, porque ese es el propósito del Señor, oye bien, el propósito del Señor, porque eso no solamente lo dijo Josué, se lo dijeron Pablo y Silas, aquel carcelero en Filipos: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. ¿Sabe? Esa es una promesa que está allí. Pero mi casa conocerá del Señor cuando vea al Cristo que vive en mí. Amén. Y cuando yo hable de ese Cristo que me cambió. Amén. Amén. Mira, te voy a contar algo, no se lo digas a nadie. Cuando yo conocí del Señor, en la casa, mi madre y mi hermana me hicieron una guerra impresionante. Una guerra porque yo había renunciado a la religión. Y un día mi madre me lanzó una expresión, porque yo salí ese domingo, la casa era de 2 pisos. Yo salí ese domingo bajando las escaleras, mi madre estaba sentada en un mecedor por ahí, me vio cuando salía con una Biblia aquí y me dijo: te prefiero borracho que con una Biblia debajo del brazo. Eso me dolió. Quizás el mismo diablo ahí tratando de tentarme, pero nunca descansé. Un día, ¿verdad?, después de muerto mi padre, ¿sabe? Yo fui a misa en esos tiempos más que en toda mi vida de colegio, porque yo estudié desde tercero de elemental hasta el último año de bachillerato en el Colegio Sagrado Corazón, aquí en Barranquilla. Y en esos días que murió mi padre, como 1 mes y medio, yo fui más a misa que en todos esos años que estudié en el colegio. Pero después de todo esto, un día iba a predicar yo en la iglesia. Y le dije así: mamá, este domingo voy a predicar en la iglesia, te invito. ¿Ves? Ya, eso fue todo lo que le dije. Sorpresa la mía que en el culto de 5 de la tarde se presenta ella y mi hermana. Se presentaron. Cuando terminó el servicio o la prédica, yo hice una invitación al altar.
¿Sabe quiénes fueron las primeras que se acercaron? Ellas. ¿Sabe por qué? Yo no les hablé del Cristo, no les dije nada, pero mi testimonio fue más fuerte que cualquier palabra. Mi madre murió con el Señor. Mi hermana, que aún vive, ya no me llama Salvador, sino pastor. Está en el Evangelio. Yo le doy gracias a Dios. Eso es parte de la promesa. Aún estamos orando por el resto y estamos clamando por el resto. Pero tenemos que ser decididos, hermano. Porque, y termino con esto, hay un Nínive que está al lado tuyo y que está esperando tu voz. No sé cuál es tu Nínive, tú sabes cuál es. Y ese Nínive está allí. Y te quiero decir lo siguiente: ya el Señor con el Espíritu Santo embetunó su corazón. Está esperando que tú con la palabra de Dios le des brillo a ese corazón. Si ese es tu caso, colócate en pie, colócate sobre tus pies y pasa acá al frente, pasa acá al frente. Hola a todos, espero que esta palabra haya sido de edificación para tu vida. Te invito a que la puedas compartir con todos tus contactos y te invito también a que te suscribas a nuestro canal de YouTube Iglesia CBB. Que el Señor te bendiga.